Tu proceso de transformación ya ha comenzado. Así como tú, ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz, sabiduría, amor y fraternidad. En septiembre de 2018, la ciudad de Concepción tuvo su primer festival Mente, Cuerpo y Alma, junto a grandes relatores, quienes en más de 30 conferencias nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día. MCA Radio presenta Conferencias MCA Festival Concepción 2018, conectando con el corazón. Buenas tardes a todo el mundo, ¿cómo están todas y todos? Qué rico tenerlos acá. Para mí es un placer poder contar con esta instancia, así que agradecer a Edgardo y a todo su tremendo equipo por la invitación y qué rico poder estar un poco más descentralizado y estar con ustedes acá. Siempre nosotros tenemos las intenciones de poder llegar a todas las personas a través de diferentes canales y a veces no se puede, y esto es una instancia bonita para poder acercarnos un poco a ustedes y a entregar algo que se ha venido repitiendo durante todo el día y que nunca está de más reforzarlo. Ya lo que vamos a tratar de hoy día de conversar juntos es cómo podemos llevar a eso que ha sonado tan bonito en las primeras charlas de la mañana y siguen después también, hablando de lo mismo, este estado conciencial que hoy es una condición que todo ser humano puede acceder, porque estamos viviendo un tiempo que es especial y que vamos a tratar de conversarlo también para entender por qué estamos acá, cuál es el sentido de esta punta de lanza que se está formando a nivel planetario, y qué mejor que acompañarlo con una tremenda herramienta que se ha ocupado desde siempre, de que el hombre es hombre, que es el ayuno. Sin embargo, en los formatos tradicionales de vida occidental hoy en día nos ha alejado por completo de esa técnica, de ese no hacer, que es no comer, por ejemplo. Entonces, lo bueno del no comer, que ahora tenemos un respaldo científico fuerte, con todos los sesgos y todos los bemoles que tiene nuestra aproximación científica. Sin embargo, hay elementos ahora que permiten entender el por qué toda religión, toda tradición, toda cultura ancestral, desde el hombre de las cavernas, vivía en este estado de no hacer. Entonces vamos a entender hoy día que está existiendo un macrocambio, lo que hemos hablado más o menos todos en todo el día. Este macrocambio está acá, está al frente de nosotros, lo estamos viviendo y tiene que ver con un nuevo formato de ver la realidad. Donde en términos sencillos, todos estos paradigmas antiguos que nosotros teníamos como dogmas, que al nacer vivimos, ¿cierto? Cuando nacimos nosotros teníamos una cosmovisión que nos gobernaba, esta cosmovisión tenía un grupo de paradigmas y esos paradigmas nos conducían a nuestro estilo de vida. Ahora, ¿qué pasó en este momento? ¿Por qué es tan importante? Porque ocurre lo que se llama la disonancia cognitiva, que es que todos esos paradigmas y esas formas tradicionales de hacer las cosas ya no nos hacía sentido. Y como no nos hacía sentido, tenía que aparecer otro grupo de información que permitiera resonar con lo que realmente internamente sabemos que es. Apareciendo entonces ahí las certezas profundas, las verdades más internas que uno tiene, pero que antes estaban tapadas por el formato de la tradición de la vida que llevábamos, ¿cierto? Donde el estándar era nacer, estudiar, trabajar, tener hijos, enfermarse, ver los nietos crecer y morir. Ese formato, que no tiene nada de malo per se, es completamente insuficiente para el progreso de nuestra alma evolutiva. Entonces ahora lo que ocurre es que la información disponible antiguamente ya no resuena con esta. Entonces lo que está generando un nuevo cambio en la realidad que observamos. Y ese cambio ya ocurrió, pero sin embargo todavía están los planos mentales y supramentales, que en términos sencillos lo que ocurre es que ya ocurrió en nosotros el cambio. Ahora tenemos que ver cómo podemos expresar de ese cambio supramental en otros cuerpos al cuerpo físico, e implementarlo entonces en nuestra realidad física. Y ese es el viaje que estamos haciendo, donde el cambio ya ocurrió a niveles más elevados y estamos tratando ahora de ver cómo a través de cosas prácticas y sencillas, de estilos de vida, ¿cierto?, podemos acceder a esa realidad física evidente. Entendiendo eso, el ayuno, por supuesto, que nos entrega una tremenda herramienta para poder acceder a ese formato diferente de ver la realidad, donde yo antes veía A y A no me convencía, sin embargo era A, y hacía lo que A condicionaba, a la contra, ¿cierto?, con pocas ganas muchas veces, pero hacía A. Ahora me muestra que hay un B, y este B sí que me resuena. Pero el problema es que he hecho tanto tiempo A, que para poder hacer B ahora, aunque me resuene B, me está costando, no sé cómo hacerlo, porque
me dejo llevar por la procrastinación, ¿cierto? Sé que tengo que hacer B, pero está A tan rico igual, pero el B está mucho mejor, más potente. Entonces ahora lo que sabemos es que ayuno, por ejemplo, permite eso. Permite una de las formas que nos permiten, ¿cierto? Estas herramientas que han aparecido y que no han aparecido ahora. Ahora le agregamos un poquito de conocimiento científico. Ahora sabemos que hay a nivel molecular, a nivel celular con el ayuno, pero que siempre antes habíamos hecho. Y muchas veces ahora, como al occidental se le tecnologizó el cerebro, como que falta que alguien le diga, oye, pero que esto está refrendado por la ciencia, como para agarrarle un poco más de convicción. Entonces, aprovechando un poquito ese cerebro, es que vamos a tratar de ver qué hay detrás del ayuno como una técnica tremenda, no solamente de curar nuestro cuerpo, sino también de adentrarnos en esa mente que ha estado bastante revuelta y que te permite calmarla y desde ahí a conocer tu propia identidad, que no es la identidad del rol, por lo demás, ¿cierto? No es el rol esposa, mamá, hermano, papá, hijo, tío, no son los roles, ni tampoco el rol del trabajador, el que hace huertas, el que trabaja la tierra, el que es orfebre, el que es médico, abogado, dentista, profesor, etc. No, esos son roles también, que pueden estar alineados con tu vocación o con tu pasión, ese es otro tema, pero siguen siendo roles, no eres tú todavía. Entonces lo que ocurre ahora es que en esta disonancia que estamos viviendo es urgente conectarnos de alguna forma con quién realmente somos, para que exista una coherencia. ¿Pero qué ocurrió? Lamentablemente que vienen algunos problemillas que tenemos que salir a hacer cargo. Nosotros tenemos, en términos sencillos, dos cerebros, para hacerlo muy sencillo. El cerebro desconectado, que está regido por el miedo, y el cerebro conectado, que lo rige el amor. Ambos están estructuralmente representados en nuestro cuerpo físico. No es que estén acá. Cuando uno habla de la conciencia, ¿cierto? Uno puede dibujar la conciencia en el cerebro, ¿cierto? Porque existen zonas que son la representación física de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo conciencial elevado. Es solamente la representación física, pero podemos observarlo. Sin embargo, tenemos entonces este formato donde nacemos por fábrica, por default, nos nace el cerebro desconectado. Y tiene su sentido, ¿cierto? Porque si estuviésemos todos conectaditos acá, estaríamos viendo otra situación planetaria. No, nacemos en formato de desconexión, entonces el camino es este. Venimos desde la conexión y el amor, llegamos a la desconexión y el miedo, y tenemos entonces que llegar ¿a dónde? A la conexión y el amor, pero en el plano físico. Ese es el reto. Entonces llegamos desde los otros planos, en amor, nacemos en el miedo, conocemos el miedo, el plano físico 3D, que es de miedo y de resistencia, y el plan entonces es, ya, ahora entonces que estás acá, trata de regresar a tu esencia. Obviamente, en la era de Piscis eso se hacía casi imposible, porque es una era absolutamente de todo lo de afuera. No había nada interno, y aunque venían ciertos maestros y avatares a contarnos un poquito el cuento, métete para adentro, allá está la cosa. Lo hemos escuchado en todo. Sin embargo, no, afuera está tan entretenido, quedémonos afuera. Bueno, ahora viene ese momento donde afuera ya no nos sirve. Ya no es suficiente. Y vienen las crisis, que etimológicamente significa cambia, y cambia profundamente. Entonces sabemos que llegamos con el cerebro prendido en desconexión. Viene de fábrica, ¿sí? ¿Cierto? Es un cerebro que repite, copia e imita. Sí, pues si es lo que le gusta hacer eso, es repetir, copiar e imitar. Es muy bueno para no crear nada, sigue repitiendo, tiene mucho miedo y se resiste. También busca el bienestar afuera y resiste el dolor, y rechaza el dolor. Es el formato tradicional de existencia donde vamos caminando con ese cerebrito. Pero antiguamente nadie nos contaba que ese era un cerebro, una parte nomás de esto, y que es el cerebro desconectado. Porque si nos hubiesen dicho, chiquititos, chiquillos, ustedes nacen con esto, pero tranquilo, no pasa nada. Ahora tenemos que empezar a ver cómo conectarnos. Y pasó el tiempo y vivimos la desconexión y seguimos buscando el bienestar y lo vamos a lograr, que es lo más terrible, entre comillas. Porque cuando llegamos al bienestar, chuta, se hace mucho más difícil. ¿Por qué ahora voy a conectar el cerebro si estoy en el bienestar? Entonces empieza a ser mucho más difícil cuando vivimos bienestar tras bienestar. Pero lamentablemente todos esos bienestares son impermanentes y lo sabemos. Entonces este cerebro, que es el software 1.0, no tiene nada de malo, es así. Pero ese software 1.0 ya no nos hace sentido. A esta cuestión le falta algo. Y todos lo sabemos, por eso estamos todos acá. Sabemos que internamente a este cerebro 1.0 le falta algo. Y entonces vamos a ver qué pasa con ayuno. Cada vez que empecemos a implementarlo en nuestra vida, quizás algo puede generar de esta conexión que es netamente redes neurales que tenemos que crear. Y entonces,
Ahora sabemos que podemos a este cerebro reactivo, emocional e inconsciente, porque es inconsciente. Estamos hablando de no de la conciencia, de hacer consciente con C solamente de que esto es un pasadiapositiva. No, estamos hablando de conciencia, de saber quiénes somos, de identificar nuestro sentido de vida, nuestro real propósito, la certeza de trascendencia. De esa conciencia estamos hablando y que la tenemos todos, pero en un puente cortado, está desconectada. Entonces ahora podemos saber que existe un cerebro 2.0, ¿cierto? Sí, existe. Existe un cerebro consciente que está ahí esperando a la guaite, tranquilito, en espera de que nosotros lo empecemos a activar. Y como sabemos que existe, hay un gran problema, porque una cosa es saber que existe y otra cosa es utilizarlo, otra cosa es conectarlo. Y este es el gran problema. Pensamos siempre que tenemos a la víbora atrás, al perro que me quiere morder. Internamente nuestro cerebro quedó condicionado en la era actual occidental principalmente a vivir en pleno miedo. Miedo es lo que domina nuestras acciones. Ya pese a que nos paraliza, nos mantiene en una zona de alta actividad del sistema nervioso simpático. En términos sencillos, tenemos sistema nervioso autónomo en el cerebro, que genera autonomía, en el fondo, que tú tengas una forma de poder arrancar, huir y escapar y pelear, y otro formato que te diga tranquilo, descansa, no pelees, digiere. Tenemos esos dos sistemas, autónomo, que se divide en el simpático, que te hace pelear, ¿cierto?, que te hace arrancar, que te hace huir, y tenemos el parasimpático, que es este de acá, fíjese cómo está, no se ve, pero bueno, está ahí. El de aquí que está acostadito, tranquilito. Ese tono son tonos. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre el tono simpático, arranca, huye, pelea, y el tono parasimpático, tranquilo, descansa, digiere. Y actualmente, ¿qué tenemos? Una hipersimpaticotonía. Entonces tenemos un cuerpo que está completamente desbalanceado hacia el lado simpático, que nos dice, arranca, pelea, huye, todo el día. Aunque no esté ocurriendo nada, que se llama el cerebro sobreviviente, que es el desconectado, que tiene miedo. Y como tiene miedo y está desconectado, él sigue haciendo eso. Pero inconscientemente, él no está peleando ni arrancando ni huyendo, pero el proceso interno, ¿cierto? Las vías neuroendocrinas, neuroinmunológicas, todas esas vías que tenemos inconscientemente en nuestro cuerpo por tener exceso de gatillado del simpático, genera un estrés crónico de baja intensidad, pero crónico. Y ese estrés crónico genera finalmente una inflamación crónica de baja intensidad. Entonces no es tan sencillo cuando nos dicen es que hay que despertar. Suena súper bonito y cuando uno lo lee en los libros, ¿cierto? En esos libros que hablaban, que teníamos en el velador, que hojeamos todos, no terminamos ninguno, a todos nos ha pasado eso. Tenemos esos libros, los estamos mirando y dicen despertar y... Por ejemplo, ¿ven? Esa música bonita. No pasa nada. Y ocurre eso que está todo bonito en el libro, pero nos sigue costando. Y no tenemos la herramienta muchas veces porque ya me pongo a respirar consciente, ya, 10 minutos, pero no logro nada. Claro, porque es más difícil que esto. Lamentablemente nuestro cerebro está demasiado profundizado en la inconsciencia y en la desconexión. Pero tenemos tremendas herramientas para poder acceder al cerebro 2.0 que está ahí y vamos a ver cómo podemos hacerlo y cómo ayuno finalmente puede ayudar a lograr ese momento. Pero acá tenemos el problema. Yo sé que todos ustedes en la vida han escuchado la voz de la intuición, ¿cierto? Que esa rica vocecita interna que te dice, haz B, ¿cierto? La hemos escuchado todos. Haz B, pero yo hago A. Entonces no entiendo, porque la voz interna me dice, haz B, sin embargo yo he tratado de no escuchar porque el hacer B muchas veces implica dolor. ¿Y cómo dijimos que era el cerebro inconsciente, reactivo y emocional? No quiere dolor, él quiere bienestar. Entonces B significaba para tu ser, para tu proceso evolutivo álmico, que tú tienes que hacer B. Él no tiene ninguna duda, tu ser no tiene ninguna duda. El problema es el programa de información y de miedo que tiene nuestro cerebro, que nos impide hacer B. Porque A es lo que yo conozco, es lo que me da seguridad. Lo paso como las pelotas, pero aquí estoy. Te vas a quedar igual ahí. No vas a hacer B, aunque sabes internamente que tienes que hacer B, que significa dar un paso, que muchas veces es doloroso, porque el cerebro no quiere dolor. Entonces, lentamente, cuando empecemos a hacer el camino largo, que es conectarnos con nosotros, volver a despertar ese cerebro 2.0, donde se ama uno, ahí nos amamos recién,
Porque acá lo que hay es puro trueque. Yo quiero que me acepten, yo quiero que me amen, yo quiero que me adulen, yo quiero que quieran estar conmigo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. En el cerebro yo soy, entonces se acaba el miedo, aparece el amor propio, entonces te bastas. Y como te bastas, cambian la resistencia por aceptación. Entonces en el cerebro miedo, ¿qué ocurre ahí? Se resiste, porque no quieres dolor. En el cerebro amor, tú te amas y aceptas. Y ahí viene el cambio profundo. Entonces cuando yo quiero hacer el atajo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con el atajo. No lo logramos con el atajo. ¿Y qué estamos viviendo hoy día? Un mundo de zombies que se están transformando. Porque este zombie es la creación de un sistema, de un formato de existencia afuera. Y está bien, sirvió, pasamos bien, tranquilito. Pero ahora, en este momento planetario, histórico, esto ya no basta. Ya no basta la separación, esta idea de que ustedes están allá, yo estoy acá y yo cuido a los míos y los míos son importantes y el resto me da lo mismo. He vivido 20 años en la misma casa, el de al lado ni lo conozco, lo único que sé es que deja la basura tirada afuera y lo juzgo y lo enjuicio. Con ese formato de separación completa, el cerebro miedo. El cerebro yo me amo o amor es un cerebro holista que integra porque sabe que somos parte de un todo. Entonces ahora vemos que ese cerebro hace sentido, como que internamente queremos estar participando de esta vibración, de esta frecuencia. Porque ahora les cuento que la frecuencia del miedo es lo que ustedes generan. Entonces el cerebro miedo, ¿qué entrega a la humanidad el cerebro miedo? Miedo, en forma de vibración, medible. Y si eso se lo entrega al resto, eso mismo te lo entregas a ti, a tus células y a tus bacterias. En el fondo, a este ser holobionte, que es un ser microbiano humano que somos nosotros, a este ser recibe la frecuencia que tenemos. Y si estoy en el cerebro miedo por desconexión, porque siempre he estado ahí, lo único que estoy entregándole a mis células y al entorno es miedo. En sus diferentes variedades, la insatisfacción, la ira, el enojo, la tristeza, la pena, la envidia, y que no es que están malos, sino que eso pasa a ser malo cuando yo todo el día vibro en miedo. Y esa vibración mantenida en miedo genera ¿qué cosa? Un estrés crónico y un distrés de vida. Entonces eso te lleva a que tu realidad y todas las realidades de todos nosotros sean más o menos parecidas. Son realidades consensuadas. Vemos el de al lado parecía, sí, algunos matices. La mía también parecía a la del otro. ¿Por qué? Porque la vibración es casi la misma. Pero de repente vemos vías milagrosas. Doctor, me están ocurriendo milagros. Y vemos que la vibración que subyace entonces está cambiando. Porque el cerebro miedo, que es vibración baja intensidad, a la vibración amor no se hace con intención. Yo quiero ser amor. Porque está también de moda. No, pues, esta cuestión requiere que creemos estas redes neurales para nosotros poder conectarnos con esta parte del cerebro, que no es que sea una parte, son núcleos centrales que están apagados, están en off. Y yo puedo prenderlos a través de lo que vamos a ver después, que se llama la neuroplasticidad dependiente de la experiencia. O sea, si yo experimento conciencia, puedo lograr ser consciente. Y ahí entonces mi vibración cambia a amor. Y esta vibración te entrega certezas muy interesantes. Entonces esta separación es completamente ficticia. No existe, es una ilusión. Y como es una ilusión, tenemos que entender desde no lo cognitivo, desde la experiencia de que formamos parte de un todo. Entonces yo no me sirve a mí, sí, somos todos, estamos todos unidos. Suena bonito en el papel, pero lamentablemente en el formato interno yo tengo que vivir eso, experimentar la unicidad para poder decir sí, esta gota que está ahí no está separada. Es un momentum de separación, está el océano, viene el viento, levanta las gotitas. En ese momento que están las gotitas arriba, nos vemos, nos individualizamos, oh, mira, ahí están. Pero somos todos parte del mismo océano. Y no es que seamos una parte, porque ahí viene el tema fractalidad. Somos el todo. Entonces, que yo soy poquita cosa porque yo vengo aquí. No, somos demasiado poderosos porque somos el océano completo, en una gota. Y ese es el gran cambio, entender que no somos una parte, ya somos el todo completo. Y cuando nacemos estamos completos. Pero no lo sabemos porque tenemos olvidado nuestro pasado galáctico, cósmico, divino, espiritual o como quieran llamarlo. Se olvidó. Y eso es lo entretenido para que tú nazcas en miedo y puedas hacer el viaje de las cosas que te faltan, entregarte a tu misión, acceder a tu propósito
Pero no hay nada en este momento, en el formato de vida tradicional, que nos diga, oye, ¿cuál será tu propósito? ¿Estás alineado con tu misión en la vida? No, no hay nada. Te dicen, mándate al éxito, compadre. Vamos estudiando y trabaja harto, porque el trabajo dignifica. Entonces vivimos una vida de zombies y nadie nos cuenta nada porque estamos completamente separados. ¿Y qué estamos haciendo? Viviendo una vida de sobrevivencia. Esto es sobrevivencia. Lisa y llanamente sobrevivencia. Ahora, ¿esa sobrevivencia qué te lleva? A tener lo que llamo el DAME, que es un acrónimo, ¿cierto? Actitud defensiva de mínima empatía, donde yo ya tengo tanto nivel de estrés. Entonces no me vengan con tontera porque estoy tan estresado, estoy tan cansado, que ya no me queda para poder empatizar con el que está al lado haciendo tonteras, que para mí son tonteras. No me da. Y tampoco me da la fuerza para empatizar con nadie. Y más encima ando reactivo y emocional. Y cuando me dicen algo pienso que me están atacando. Esa actitud defensiva es propio del estrés crónico. Y empezamos a tener problemas ¿de qué? De salud, por supuesto. Entonces lo bonito ahora es que tenemos esta fractalidad, ¿cierto? ¿Conocen un poco el conjunto de Mandelbrot? Bueno, un polaco muy choro que mostró un poco esto, de que no estamos separados, somos solamente una parte del todo. Acá tenemos el brócoli, a lo que le guste, el romanesco, que muestra efectivamente esta fractalidad, donde todo contiene al otro, pero somos todos el completo. El pedacito de brócoli chiquitito contiene a todo el brócoli. La gotita de agua del océano contiene a todo el océano. No somos parte, somos un todo, que estamos acá con una tremenda misión. Y la misión de ustedes, sobre todo, chiquillos, es la punta de lanza. No nos tiene que atrapar el juicio egoico donde digo, oh, entonces ya estoy llevando. No. Solamente ustedes que están leyendo entre líneas, que el trasfondo ya le hace sentido, que el formato de vida tradicional ya no entrega lo que su alma le está pidiendo. Eso entonces, atención, ahí párense, porque es el momento donde ustedes pueden acceder a este cerebro 2.0. Entonces lo que necesitamos como una condición para mí sine qua non es lograr en alguna forma la unificación mente-cuerpo. Pero ¿cómo, doctor? Si yo tengo unificada la mente-cuerpo, está pero parejito. No, porque la mayoría del día mi cuerpo está acá y mi mente está en cualquier lado. Yo me estoy duchando y estoy pensando qué tengo que ir a comprar después. Estoy comprando y tengo que saber lo que tengo que buscar a los niños después al colegio. Estoy con los niños y tengo que saber qué voy a hacer de comer después. Y así voy siempre adelantándome, retrocediendo. Y entonces nunca tengo una unificación que permita entonces en el cerebro crear estas redes neurales que te permiten conectar contigo. Y cuando llega ese momento, más encima me pongo ansioso, porque nunca ha estado conmigo, nunca he conocido lo que es esa respiración consciente donde no hay nada que hacer, donde no hay nada que pensar. Entonces tampoco es tan sencillo, vamos a ver cómo podemos empujar a ese formato lindo. Entonces, ¿qué pasa cuando apago los sentidos? ¿Han apagado los sentidos a veces? Sí, todos hemos apagado los sentidos. Nos hacemos efectivamente más sensibles, ¿cierto? Empiezan a aparecer otros sentidos, empiezan a forzarse. Entonces, ¿qué pasa si apago el gusto y el sabor? ¿Cierto? Como una condición que casi nunca ha ocurrido, porque desde que nacemos, actualmente en Occidente, vivimos en lo que se llama alimentación 24/7. Hay disponibilidad 24/7. ¿Y eso será bueno, será malo? Veamos qué pasa. La disponibilidad episódica que había antiguamente nos entregaba ¿qué cosa? La flexibilidad metabólica. Es decir, había momentos en que yo tenía, en los cuales construía, y había momentos en que no tenía, por lo tanto, reparaba. Hoy, ¿qué ocurre? Que disponemos 24/7. Y no alimentos sanos, alimentos, o sea, ni siquiera alimentos, comida, ¿cierto? Y comemos a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, o a veces hasta las 10, o a las 11, o a las 12 también. Y de repente, después de una salida, hasta las 2, 3. Entonces, y después dormimos 6 horas, o 5 horas. Y en la mañana despertamos con hambre. Despertamos con hambre y seguimos comiendo. Y partimos comiendo y seguimos comiendo. Y así pasamos la vida entera. Entonces nunca hemos estado en una forma que se acerque siquiera a la tradicional, que es la forma que evolutivamente nos ha entregado el diseñador o el que nos construyó, ¿cierto? Que es la forma donde él sabe, o ella sabe, o los creadores nuestros sabían, de que cuando la alimentación escaseaba, ¿qué ocurría? ¿Nos moríamos? No, pues no tiene sentido evolutivo. Teníamos tremenda cantidad de grasita disponible para energía. Pero se nos olvidó y pensamos incluso que tenemos que comer cada 3-4 horas. ¿Lo han escuchado eso, cierto? Comer cada 3-4 horas porque hay que tener el metabolismo ahí alto. Nada más antifisiológico.
nada más lejos de la evolución. Si antes comíamos una vez al día, con suerte, cuando había fiesta, a veces 4 días no comíamos, o una semana y no comíamos, porque había la tempestad fuera de la cueva. Entonces no había recolección, no había muerte de animales y listo. Nos quedábamos dentro de la cuevita. ¿Qué cosas hacíamos ahí? ¿Veíamos tele? No veíamos tele. Prendíamos el Netflix. No comíamos nomás, entonces conversábamos, quizás no sé si conversábamos, pero bueno, algo hacíamos. Ahí estaban jugando a la payaya. Entonces se perdió eso. Y esa flexibilidad metabólica que traemos ya no la tenemos. O sea, sí la tenemos. Vamos a explicar por qué. La tenemos, pero está escondida. Está guardada en la bodega. Está guardada en la bodega la máquina que rompe grasa. Esa máquina que rompe grasa para liberar energía se guardó y se guardó cuando nacimos. Y como tus ancestros tampoco lo ocuparon, nadie sabe ya. Pero de repente, la típica célula matea, que estudia harto, esa célula que, oye, yo escuché que había una máquina que rompía grasa, pero ¿cuándo van a acceder a ella? Porque ella ha dicho varias veces al conjunto, perdón, a la reunión de sabios de la célula, ella siempre dice, oye, una máquina, estáis loca, ¿qué estáis hablando? No hables tontera, mijito, porque es un niñito. No hables tontera. Entonces, ¿cuándo van a escuchar a ese niñito? Cuando ustedes le digan al cuerpo, ¿saben qué, chiquillo? No hay comida hoy día. Cuando ocurra eso, ese niñito va a hablar, va a levantar la voz en la reunión de sabios y va a decir, yo escuché que había una máquina, una abuelita antiguamente la ocupaba, que hacía para hacer ayuno, decía él. Está loco, ¿cómo es esa máquina? Y van a tener que ir a buscarla. Pero van a tener que ir a buscarla primero, luego tienen que encontrarla, luego tienen que arreglarla, engrasarla, aceitarla, imagino que una máquina no es tan fácil, y luego ponerla en marcha. Entonces es un viajecito, que no es tan sencillo. En el camino, ¿qué va ocurriendo? Hambre. Va ocurriendo hambre a la hora 1, va ocurriendo hambre a la hora 2, y ya a la hora 3 viene cefalea. Ay, doctor, no puedo, me voy a morir. No, y hay muchos que se toman la glicemia, como si les va a bajar la glicemia. Claro, le va a bajar, pero dentro de rango de normalidad, absolutamente. Nadie tiene una neociblastose o un insulinoma que genere hipoglicemia, no lo tienen. Sin embargo, pienso como que algo va a ocurrir, porque no estoy acostumbrado a vivir esa hambre. Porque el cuerpo te pide, dame comida. Y todavía no han sacado ni siquiera la máquina de la bodega. Entonces es un trámite interesante que hay que hacer. ¿Y qué tenemos en el cuerpo? Tenemos, la persona normopeso tiene 100.000 calorías de grasa disponibles. 100.000 calorías, porque sabía nuestro diseñador que cuando no teníamos comida íbamos a tener que ayunar. ¿Y cuánto? Lo que durara una tempestad más o menos grande. 40 días tendríamos. Porque si día a día ocupamos cerca de 2.000, tendríamos para 50 días. ¿Y por qué todos han hablado de cuarentena? Porque ahora sabemos que en el día 40 ya empezamos con el catabolismo proteico. Empezamos a destruir las proteínas, lo que no es bueno. Entonces una norma de seguridad son 40 días, donde yo perfectamente con 40 días puedo ayunar porque soy normopeso y más encima tengo 100.000 calorías aseguradas de energía disponible de grasa. Ya, pero no estamos enfocando en la grasa, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás del metabolismo de la grasa? Y eso es lo más interesante, y eso es lo que nos trae acá. Porque detrás del metabolismo de la quema de grasa, que yo solamente puedo acceder a eso cuando estoy en modo ayuno, aparecen unas tremendas situaciones tanto en favor del cuerpo físico como de la posibilidad de conectarnos con el cerebro 2.0. Y pasa que estamos en esto, 24/7, lo que hablábamos, ¿cierto? Esta disponibilidad ¿qué pasa con una industria que trabaja 24/7 y no cambiamos los repuestos, y no cambiamos el turno, y mantenemos ahí, trabajen, impagaritablemente está destinada y condenada a que su productividad y su eficiencia disminuya? Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que no. Y eso no está ocurriendo. ¿Qué ocurre entonces ahora en esta forma de alimentarnos 24/7? Aunque sea sano, porque no estamos reparando nunca. Entonces le meto comida, y cada vez que nosotros metabolizamos el alimento, generamos desechos. Si nosotros no somos zero waste internamente, no somos cero basura. No, generamos basura. ¿Y qué hacemos con la basura entonces? La vamos escondiendo, ¿cierto? Cuando llegamos a la casa la vamos escondiendo bajo la alfombra, ¿cierto? Vamos apilando cositas, de repente abrimos el cajón, empujamos así, cerramos. La idea es esconder y guardar porque no tengo formato de limpieza, no tengo tiempo para limpiar.
Y el cuerpo entonces no tiene disponibilidad de limpieza y solamente crea. ¿Y qué crea? Basura. Entonces creamos basura, creamos basura, creamos basura. Y ese formato de flexibilidad metabólica donde creábamos y limpiábamos y reparábamos se perdió. Y se perdió hace muchos años. Hoy entonces nos dábamos cuenta y mirábamos con recelo a las tradiciones antiguas, algunas religiones, que sí planteaban esto y que lo hacían, con diferentes formatos de tiempo, con diferentes formatos de creencias, pero lo hacían. Y nosotros decíamos, mira, estos gallos que son raros, ¿eh? Y ahora tuvimos que meternos a la molécula para entender, lo que había detrás. Nos perdimos todo este tiempo. Y ya muchos médicos del siglo XIX, del siglo XX lo planteaban. Pero también, pues como nos creemos dueños de la ciencia, los médicos alópatas, juramos que sabemos algo y lo único que hacemos es repetir, como loros. Y somos finalmente robots de la industria. Pero robots, pero perfectos, porque te sacan desde un dogma médico, te meten a la sociedad a ser de médico, ¿y qué hacemos? Lo único que vamos haciendo es identificando diagnóstico, que es el enfoque sick care, ¿cierto? El enfoque en la enfermedad. Y soy seco para identificar enfermedades y van apañadas con un fármaco al ladito. 1, 2, 3, 4, hasta 8, 10. La otra me llegó un paciente crítico con 12 fármacos. Crónicos, no agudos. Entonces son cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el paradigma médico alópata que lo que es enfermedades, terapias. Y casi todas son crónicas. ¿No encuentras interesante eso? Casi todas las enfermedades crónicas. Entonces, si yo te digo que eres crónico, inmediatamente viene el eslogan, yo soy crónico. Entonces, hola señora María, ¿y usted? No, que yo soy crónica. No, no eres crónica. Es el constructo que queremos crear para mantener a un sistema que no es que sea perverso, no, es así. El sistema que gobierna finalmente a este mundo, hasta ahora, porque va a cambiar, es la rentabilidad. Pero no para nuestros bolsillos, no. La rentabilidad para las multinacionales, para las corporaciones. Eso es el juego. Y, por ejemplo, OMS, ONU, Monsanto, FDA, es lo mismo. Son todos lo mismo. Algunos lo visten de cordero y otros van a ser vestidos de lobo. Pero finalmente el cuento es el mismo, rentar. Entonces no va a venir en ningún momento el cambio desde la aproximación desde ellos con compasión hacia nosotros. Porque si tuviesen en el centro el bien común, que va a ser la nueva política que va a ocurrir después más adelante, que vamos a ver nacer nosotros, esa política del bien común va a ocurrir, pero por ahora estamos en la política de la rentabilidad. Y es por eso que es importante que nosotros, para poder acceder a cambios, debemos cambiar. No existe otra posibilidad. Debemos limpiar la casa, debemos limpiarnos. Porque si estamos viendo tele y viendo las noticias, esta cuestión, ¿cuándo va a cambiar? Mira lo que está. No, esto no sirve. Esto es con movimiento. Y con el movimiento del cambio yo puedo generar cambios alrededor. Porque la resonancia y la frecuencia que vas a entregar es diferente. Recuerden que todo es frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia del miedo empieza a apagarse y la empiezo a dejar solamente cuando tenga que tener miedo. Cuando un terremoto, cuando me quiera hacer un portonazo, cuando me quieran asaltar, cuando está ocurriendo algo grave. Ahí viene un miedo, por supuesto. No es que sea malo el miedo, pero no puede ser todo el día. Entonces, cuando empiezas a entrar con la frecuencia del amor, otras cosas empiezan a ocurrir. Entonces, la eficiencia, ¿y qué genera finalmente? ¿En qué plano físico se muestra eso? En enfermedades, que no es nada más ni nada menos que la alteración de nuestro sistema, de nuestra frecuencia vibracional interna, que ha llevado a través de un patrón genético, ¿cierto?, que te acompaña a liberar ciertas banderas rojas, que son las enfermedades que llamamos. ¿Qué son eso? Son alertas, son banderas rojas que te dicen algo está funcionando mal acá. No por mala suerte, por magia negra, porque la responsabilidad nuestra de vivir como debiésemos haber vivido, con responsabilidad hacia el autocuidado, no la vivimos y punto. ¿Y qué ocurrió entonces? Ensuciamos el sistema. Y al ensuciarse el sistema, él cuenta con sistemas autocurativos. Todos nosotros tenemos y disponemos de formatos de autocuración, todos, pero están completamente fuera de lugar actualmente. No tenemos nada despierto esa autocuración. Y de hecho, ¿cuántos terapeutas, por ejemplo, existen aquí o personas que hacen terapia? ¿Hay algunos terapeutas? Sí, hay algunos. Varios que hay que están ayudando a los demás. ¿Y qué es lo que es terapeuta? Viene el vocablo griego que traduce que es el compañero de batalla. Es el terapeuta. Yo te acompaño en esta batalla. Yo soy tu escudero, te ayudo. Soy un sirviente al lado tuyo. Nosotros no curamos nada, menos el médico. Jamás va a curar nada. Lo que podemos hacer es entregarle algunas herramientas que hemos adquirido en la experiencia para que ustedes también lo experimenten. Y observen desde esa experimentación la posibilidad de despertar aquellas capacidades autocurativas que todos disponemos. Pero si yo espero que algún terapeuta me cure, estoy perdiendo el tiempo. No,
Solamente tenemos que sincerarnos. El terapeuta y cualquier tipo de aproximación a terapia lo que hace es acompañarte y entregarte las herramientas que nosotros hemos aprendido para que tú te cures. Ayuno es eso. Es como yo a través del no hacer, que en este caso es no comer, despierto capacidades potentes autocurativas cada vez que ordeno el cuerpo. Súper sencillo. Esto es puro sentido común. Aquí no necesitamos leer ningún artículo, ni ningún paper, porque esto es sentido común. Si hemos estado comiendo toda la vida y ese metabolismo genera desecho, ¿dónde está el desecho? Dentro tuyo. No lo has botado. Con suerte hacemos 2 pipí al día, con suerte una caquita al día. Y pensamos que estamos listos. No, no basta. Entonces esta sobrealimentación más encima, así que se nos complica la cosa, más encima nos genera que nos hemos hecho adictos a la comida. Porque tenemos disponibilidad 24/7, ¿cierto? Y más encima estoy desconectado. Y si estoy desconectado, ¿qué ocurre? Tengo miedo. Y si tengo miedo, no me amo. Y si no me amo, ¿qué hago? Busco bienestar. A todos los niveles. Laborales, financieros, económicos, domiciliarios, relacionales, nutricionales. Busco el bienestar en todo porque estoy chato. Y como estoy en la sobrevivencia, no me queda más fuerza que buscar bienestar hedónico ahora ya. Quiero el bienestar hedónico ahora. Algo que me entregue placer porque estoy sobreviviendo. Y ahí empiezan lo que se llaman las conductas del time discounting, que le llaman, que es como choro, pero es bonito. Significa que yo, ¿qué hago? Busco lo que me entregue gratificación inmediata. Y fin. Y más encima tengo disponibilidad de esa gratificación inmediata. Porque abro el refrigerador y tengo torta. Abro la alacena y tengo galletas cookie. Por ejemplo. Tengo tritones. Y estoy sola. Terrible combinación. ¿Cierto? Estoy sola, no va a llegar nadie y hay comida. Esa ha sido una combinación peligrosa. Porque si hay más gente, ya como que uno dice, pucha, está la tortita ahí. ¿Comamos? Un poquitito, ¿sí? Bueno, eso genera finalmente que vivamos lo que se llama el comfort eating, ¿cierto? La alimentación confortable. Donde ya no estoy comiendo porque tengo que nutrir mis células ni mis bacterias. Estoy comiendo porque tengo tanto vacío interno y lo estoy percibiendo, porque esto yo sé que todos ustedes lo van a percibir. Siempre, Siempre digo que lo perciben como a las 9:30, pero eso era antiguo. Como a las 11:30, antes de dormirse. Como a las 11:30 ustedes van a llegar a un momento donde no están ni durmiendo, ni ocupados, ni trabajando, ni distraídos en esa interfase, donde por fin estoy sola o solo, ahí estoy. Y viene un momento de insatisfacción profunda, muchas veces acompañado de 2 lágrimas, una por cada ojo. ¿Sí? Se acompaña a veces. Y ojalá que no te pillen esas lágrimas, porque te preguntan, oye, ¿qué pasó? No hay nada que haya pasado. No, bostecé. Solamente bostecé. ¿Y qué ocurre? Ahí viene la mente al rescate. Oye, ¿qué estás hablando, Mario? Ponte a dormir, ¿qué estás pensando tonteras? ¿Te sentís insatisfecho? ¿Estás loco? Mira todo lo que tenés. Mira, tenéis comida, tenéis techo, tenéis ducha caliente, tenéis una pareja, tenéis los hijos. ¿Qué más queréis? Tenéis razón, ya. Al día siguiente vuelve a aparecer. Pero son pequeños destellos de reconexión que te dice, por favor, hay más allá de los roles, hay otra vida. Y ahí estamos viendo. Entonces pongan la atención a esa insatisfacción, porque ese es el primer puntapié para poder acceder realmente a un cambio profundo que me genere la idea de autocuidarme, que deriva del amor propio. Ahí nos vamos a amar. Y ahí nos completamos. Y ahí entonces agarramos la rienda y vienen los otros hallazgos. Sentido de existencia, propósito vital, certeza de trascendencia. Certeza de trascendencia. Entonces ahí, que si me muero, no pasa nada. Si somos eternos, certeza. No es de la creencia, porque el miedo cree. Porque el miedo tiene que llenar su background de realidad con creencias, información, con lo que aprendí, con lo que me enseñaron. ¿Cierto? En cambio, acá en el amor, no, pues, todas esas cosas que eran creencias y lo que aprendí queda completamente hipotecado. Lo que ahora siento son certezas. Esto es así porque sé que es así. ¿A ustedes les ha pasado? Saber que es así, saber que es un camino, saber que es tu camino. No porque lo leíste en un artículo, no porque lo dijo la doctora de Harvard, ¿cierto? Que está de moda, ¿cierto? No, es porque ahora yo tengo la certeza porque conecté con mi verdad profunda. Fin. Entonces, ojo con esto porque es un tremendo problema cuando estamos
viviendo la alimentación confortable en esta disponibilidad 24/7, porque nos genera una adicción profunda. Las mismas vías de las drogas duras son las mismas vías dopaminérgicas de la adicción a la comida. Entonces tampoco es tan sencillo, deja de comer, es que no es tan sencillo. Entonces ayuno, ¿qué ocurre con ayuno? Cuando eres flexible metabólicamente, ¿qué ocurre? Que el hambre celular se acaba. Se acabó, porque ya tienes suficiente combustible para 40 días. Entonces ya soy flexible, entonces hoy día no estoy comiendo, no pasa nada. Y lo rico es que, es que doctor tengo alergia, es que tengo alergia alimentaria, es que más encima tengo intolerancia. Y ahora tengo enfermedad celíaca. Y ahora entonces me da alergia al plátano y me distiende. Buena noticia, esto es no comer. Excelente noticia, aquí no hay que comer, señora. Perfecto, pero ¿cómo? Sí, no comas, es que no tengo tiempo. No, pues por eso mismo, porque no tienes tiempo, no hay que comer. Entonces la tremenda noticia, porque es flexible, no requieres comer, da lo mismo las alergias, da lo mismo todo. Acá no se come, lo único que me falta es que me digan un día, es que tengo alergia al agua, doctor. Ya. Puede pasar, puede pasar. Entonces, vamos metiéndonos, bueno, y somos ayudados, por supuesto, por la magnífica industria alimentaria, ¿cierto? Con los alimentos ultraprocesados, que tanto bien nos han hecho. No, pésimo. El año 2015, publicación, una publicación Pediatría, llama Pediatrics, mostrando la industria alimentaria procesada. El experimento que ha fracasado. Mira qué lindo. El experimento que fracasó. ¿Cuándo? El año 65. El año 65 son llenos de estos 10 amigos nuestros que son Johnson & Johnson, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Bayer, varios amigos, y dijeron, vamos a identificar a través de alimentos procesados algo para ayudar a la población. 40 años, 50 años después, un experimento que fracasó. Nosotros vimos el experimento. Y ahora tenemos una cantidad de enfermedades que no nos imaginamos. Yo viví la formación hasta el 2004, ¿cierto?, como médico, y lo que está ocurriendo ahora es absolutamente otra medicina. Otra medicina porque son otra cantidad de enfermedades. Mantenemos las mismas, pero agregamos un pool de nuevas que tienen que ver con esta intoxicación masiva a la que hemos sido expuestos. ¿Culpa de alguien? No. La vida es así. El sistema es así. Tenemos que nosotros entonces entender que para nosotros poder levantar capacidad autocurativa tenemos que cambiar. Es así. Pero el cambio va a ser desde el miedo o desde el amor interno. Y esa es la gran diferencia. Por favor, esto grábenselo. Todos podemos cambiar. Pero acá poder ir del cambio desde dónde? Desde quiero curarme, ¿cierto? Un cambio muy lógico. Quiero curarme, por lo tanto cambio. ¿Qué hay detrás de eso? Ansia. ¿Y qué significa ansia? Miedo. ¿Y qué es el miedo? Inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Enfermedad. En cambio acá, hice la vuelta larga, me reconecté conmigo para poder definir realmente si es el cambio que yo deseo. Y ahí entonces los resultados son consecuencias de este cambio. Ya no los busco en forma ansiosa porque la ansia lo único que esconde es el miedo a no lograrlo. Entonces los dos están cambiando, pero depende de la energía que subyace el objetivo. Si la energía que subyace en el cambio es el miedo, es la resistencia o es el amor y la aceptación. Los dos están cambiando. Sin embargo, los resultados, los desenlaces van a ser absolutamente diferentes. Entonces, este cuento que era el tradicional, ¿cierto? Como de cada 3-4 horas, ¿cierto? En la noche dormimos y vamos a ir un poquito de sueño. Lamentablemente esto condiciona a que no tengamos flexibilidad metabólica. Porque para yo poder empezar a adquirir la flexibilidad metabólica tienen que pasar 16 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que ocurre. Muchas veces, esto es la inflexibilidad metabólica, ¿cierto? Tenemos a alguien que tiene un sobrepeso importante. Y ese camión está lleno de aceite, o sea, lleno de combustible. Sin embargo, si a ese camión le falta benzina, ese camión no anda. Porque no sabe que tiene combustible que podría gatillar en forma de energía. Entonces, lo mismo que está ocurriendo actualmente con la inflexibilidad metabólica. Y eso nos entrega un hambre voraz. Y más encima nos frustra porque no lo logramos. Y después de eso, entonces, ¿qué viene? El comfort eating, ¿cierto? La alimentación confortable. Y luego viene la culpa, con más miedo. Y luego intento y no me funciona. Viene la frustración, comfort eating y así voy. Entonces, no es tan sencillo cuando queda en el papel. Oye, pero qué fácil, mira, conectémonos, unicidad, amor y estamos listos. Claro, si nos hubiesen enseñado chiquitito ese caminito, estaría un poquito más blandito, ¿cierto? Pastito blando. No, es pedregoso lo que viene, pero muy entretenido. Porque nos desafía día a día. Y este desafío del ayuno es muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vía de la lipólisis, que es la ruptura grasa para sacar energía, se nos olvidó. Está. Tenemos las vías metabólicas, tenemos la máquina quebradora de grasa, pero no las sabemos ocupar. ¿Y qué hacemos entonces? Vamos solamente generando
lipogénesis, generamos grasita. Cada vez que yo tengo vida sedentaria, como formato 24/7, ¿cierto? En 12 horas, por ejemplo, de 8 a 8. Y como sano, no importa, porque ya mi metabolismo está tan bajo, más encima no me muevo, no camino ni siquiera 10.000 pasos al día, y más encima como 12 horas, estoy condicionado a ir incrementando mi peso. Está condicionado, aunque coma sano. Entonces no es tan sencillo, porque si como sano, ¿qué ocurre? Igual no estoy flexible. Basta que me coma una manzana a las 23 para cortar el ayuno. Pero podemos adaptarnos entonces a estas maravillosas grasas. Pero podemos adaptarnos desde el atajo. ¿Estamos bien? Sí. A las 8 termina, ¿cierto? Pero 8:10 podría ser, ¿cierto? 8:10. ¿O están muy apurados, no? Entonces, es que me quiero comer. Podemos adaptarnos a estas grasas. Están apurados por irse a comer, ¿eh? No, pero el lunes parte, ¿no? Siempre el lunes se parte. Y podemos funcionar con un cuerpito entonces que construya y se repare. Construyo y reparo. Pero la flexibilidad metabólica no es de un día. Porque después que ese sabio chico que estaba en la reunión de sabios dijo eso, pero después nadie le creyó. Y después llegó comida. Y dice, no, ¿viste que llegaba comida igual? Y llegó comida y llegó abundante, porque tenía hambre. Entonces necesitamos entrenar al cuerpo para crear este nuevo formato de nutrición, donde construyo con alimentos ricos en nutrientes, ¿cierto? Y en micronutrientes y en fibra, que para mí ustedes lo que conocen saben que nutrición basada en planta por lejos, lo que más te ayuda a la fisiología del cuerpo. Y allá al ladito, el componente ayuno. Pero estamos hablando del tema salud, física, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso va a entregarnos herramientas para adquirir un estado conciencial diferente. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que se acabó el hambre. Entonces ahí puede hacer lo que muchas veces hacemos, 2-3 días sin comer. Tranquilo, te hidratas, porque ya eres flexible y no pasa nada. Y te sientes, cada vez que tú logras algo, generas un bucle de un círculo virtuoso, como que eres capaz de todo. No, coman nomás ustedes, yo no como. Eso es muy potente desde el punto de vista del refuerzo que te da, porque lograste algo. Ya solamente el hecho de lograr un ayuno de 24 horas te dice, wow, lo logré, entonces desafío un poquito más. Y empiezas a desafiarte. ¿Y qué son los desafíos? Lo que vamos a ver después. Son fenómenos horméticos. Lo que hace es, te pegan esos desafíos, te estresan, pero no te matan. En el fondo, me viene el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, te entrena. Entonces vas desafiando. ¿Y qué pasa? Que es que no, yo ayuno, doctor, porque yo me acuesto a las 8, la última comida, y no como hasta las 9. ¿Ya? 13 horas. No sirve. No sirve porque tenemos en el hígado un saquito de glucosa, que es la reserva, y que nos dura 16 horas, y un poquito más a veces. 16 horas tenemos entonces reservadita glucosa, lista. Entonces dejé de comer a las 8, estoy comiendo a las 9, y todavía me quedan, ¿cuántas horitas? 3 horitas más. Me quedan 3 horitas más de glucosa acumulada en el hígado. Entonces no tengo que ir a buscar a la máquina quema grasa, a la bodega. Entonces me sigo sacando. Entonces, 16 horas ¿para qué? Para yo quedarme sin depósito de glucosa en el hígado, sin glicógeno. Entonces me acabó el glicógeno y ahí empiezo. Ay, como que voy a morir. Y yo, páseme un dulce. ¿Habrá pasado? Un dulce. Si no pasa nada. Si es una percepción transitoria, producto que estoy acostumbrado a solo comer. Entonces ahí, ahora ustedes lo saben, cuando lleguen a ese proceso, tranquilito, a respirar. Siempre la respiración es como el comodín. Respiren. Pónganse a respirar. Agüita con un poquito de jengibre para hacer un poquito de sabor. Huelan comida si quieren. No, igual sirviera un poquito de insulina eso, así que no se recomiendo. Pero bueno, la idea es pasar 16 horas, pero no un día. Un día están recién sacándole, ya sacamos, aquí está. Ya empezar a comer de nuevo. Día siguiente nuevamente 16 horitas. Ahora la máquina ya está afuera. Aquí tenemos la máquina, la estamos arreglando. 2 semanas y vamos a empezar a tener la flexibilidad metabólica. ¿Qué significa eso? Que ya el hambre, esa cefalea, ese decaimiento, esa irritabilidad se empieza a ir. Porque ya logré ir a saquemos grasita aquí, estamos listos, se fue la comida. ¿Ah, en serio? Y ahí empiezan a ocurrir las maravillas, que todavía ni siquiera hemos entrado ahí. Estamos hablando solamente de la disponibilidad de energía, que permite estar vivo 40 días tranquilamente sin matar las proteínas en ayuno. ¿Ya? Pero eso no me basta, ¿para qué? Si puedo vivir los mismos 40 días comiendo. ¿Cuál es la ventaja comparativa de comer versus ayunar? ¿Cierto? Porque si saco energía de la grasa y saco energía del azúcar, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. Sí hay, muchísima.
Porque imaginémonos, nos estaban creando. Nos estaban creando nosotros y decían, bueno, cuando ustedes no tengan qué comer, yo les voy a dar alimentos de la grasa suya, ¿cierto? Les voy a dar alimentos desde la grasita, pero les voy a entregar herramientas, ¿cierto? Porque van a estar sin comer cuarto, quinto día y no creo que se me debiliten. Porque si se me debilitan, en el momento donde yo le estoy dando energía de la grasa, ¿qué ocurre? Pierdo capacidad cognitiva, pierdo capacidad muscular, ¿cierto? Tengo más fatiga, más debilidad y no. ¿Y qué genero eso? Que no salga a cazar al día siguiente, que no salga a recolectar, me quedo tirado en la cama. Todo lo contrario. Entonces ahí nuestros creadores dijeron, diseñadores, no, cuando ustedes entonces estén hibernando o no tengan comida, vamos a entregarle energía de la grasa y los voy a hacer más inteligentes, más capaces, más activos muscularmente, con el mayor nivel de anabolismo proteico. ¿Para qué? Para que sean capaces de ir a buscar el alimento, sean capaces de aprender nuevas estrategias de cosecha, etc. Y eso tiene mucho sentido, porque si yo vengo, la veo desde la contra, ¿cierto? Donde me empiezo a debilitar, lo que hago es entrar en un círculo vicioso y me quedo encerrado en la cueva y no salgo más y me muero adentro. No tenía sentido evolutivo. Y ahora vemos por qué. Entonces se finaliza la glicólisis a las 16 horas y luego empieza la lipólisis, liberando cetonas, ¿cierto? Y estas cetonas van acompañaditas con un sistema muy entretenido. ¿Qué han dicho en la historia? Bueno, todos lo han hecho. Y lo han dicho, la escuela pitagórica le decía a sus alumnos, por favor, lléguenme en ayuno. Y le medían las cetonas. No tenían para medir, pero me imagino que lo hubiese hecho si los tenía. ¿Me fui para atrás? ¿Por qué me fui para atrás? Ahí tenemos, entonces, la escuela pitagórica. Para Celso decía que el ayuno es el mejor remedio, el médico interior. Avicena, el médico persa, ¿cierto? También a sus pacientes les practicaba ayuno terapéutico 3 a 6 semanas. Hoy en día, tanto en Rusia como en Alemania y en otras partes, hay tremendos centros de ayunoterapia. Ayunoterapia, hoy día, que es uno de mis sueños, hacer un centro de ayunos choro. Pero bueno, ya va a salir, ya lo tiré para arriba ya. Los egipcios, los persas, los espartanos, la tribu Hadza, los pueblos precolombinos, todos. Hablando de pueblos. Y también las religiones. Entonces, las religiones también, los bahá'ís, los budistas, católicos, los ortodoxos, los hindúes, todos han hecho algún tipo de restricción dietaria, todos. Sin embargo, nosotros mirábamos con recelo, oye, te vas a morir, ¿cómo si? ¿Qué vaya a hacer? Vaya a engordar más porque te vaya a entrar inanición. ¿Cierto? ¿Nos contaban eso? A mí también. Y no, todo lo contrario. Cada vez que yo restringo mi alimentación, al igual que todas las otras especies, yo aumento mi longevidad. En todas las especies ocurre. Y también, por supuesto, en la humana. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando ketosis. Pequeños estados ketósicos. Cada vez que yo ayuno, entonces, desde el punto de vista nutricional, yo voy generando ketosis. ¿Qué es ketosis? Es liberación de estas moléculas derivadas del metabolismo graso en la sangre. ¿Y qué genera eso, entonces? Una tremenda tecnología que es activar el metabolismo bioenergético de la célula a través de la mejoría de la mitocondria. ¿Han escuchado la mitocondria? Bueno, es como esa maquinaria energética dentro de la célula que está así, para la embarrada, llena de comida por todos lados, le caen los pedazos de plátano acá, llena de suciedad. Entonces aquí lo que podemos hacer entonces con estos ayunos intermitentes, en este caso, es lograr estas ketosis nutricional que generan limpieza. Y vamos a ver cómo, de qué manera. ¿Qué también nos entrega el ayuno? Nos entrega la posibilidad de desafiarnos. Al igual que los desafíos intelectuales, los desafíos físicos, también tenemos el ayuno como un tremendo desafío que nos presta ropa a poder lograr nuestro límite genómico, nuestro límite telomérico de la evolución del hombre, que tenemos 125, 130 años. Para allá tendríamos que apuntar. Pero en el formato de enfermedad que vivimos, llegamos a los 90 penitas, a los 100 ya mucho, con un poquito de demencia, con un par de infartos entre medio, con la patita media coja, mal. Entonces tenemos efectivamente una sobrevida mayor, ¿cierto? El concierto de latinoamericano, ¿cierto? Somos los países con mayor sobrevida, sin embargo una pésima calidad de vida. Lo que te entrega entonces el ayuno, en este caso, es que logres tener mejor disponibilidad de elementos celulares. Entonces disminuyo los malos, activo los buenos y con eso puedo extender mi longevidad. No solamente morirme ahí en el pedazo chiquitito de los 80, sino que los puedo tirar y nos vamos a ir a encontrar allá con la muerte a los 125. Entonces eso no es mitología griega. Eso es probable, sí, solo sí, nosotros podemos adoptar cambios profundos del estilo de vida, como por ejemplo la forma de comer y la forma de ayunar. Pero para eso tengo que hacer el camino largo de conectarme conmigo para que eso sea una decisión profunda.
que no se diluya en el tiempo, porque si efectivamente yo hago el cambio desde el miedo, y desde el miedo yo empiezo a cambiar porque tengo una enfermedad y me curo, regreso a lo que era antes. A mí me ha pasado. Muchas veces pacientes que lograron cierta curación transitoria, en el fondo aliviaron síntomas transitoriamente y ¡pum!, volvieron al formato antiguo. Porque no había nada profundo, porque la motivación era externa. Entonces yo los insto a que la motivación del cambio sea interna. Y si no ha llegado, no importa, a la guaite, tranquilo, va a llegar quizá. Y si no en esta, en la próxima, o en la próxima, o en la próxima. Pero esta, chiquillo, esta extraordinaria, porque esta es, wow, no había ocurrido hace miles de años. Este momento planetario no había ocurrido hace mucho, mucho tiempo. Que es un momento donde ocurre un gran cambio macrocuántico. Y lo estamos viendo nosotros, entonces, ¿para qué es aprovechar esta oportunidad si podemos alinearnos con la evolución de la Tierra? Este planeta trascendió, este planeta efectivamente cambió de frecuencia vibracional. Está en una nueva octava planetaria. Y eso es así, por lo tanto, ahora yo puedo sumarme a esto. Por supuesto que sí. O te quedas en la carretera baja o subas a la otra carretera. Las dos son posibles. No hay ninguna ni buena ni mala. Pero claramente la carretera de la frecuencia amor te va a llevar a una realidad diferente. Eso es lo que te permite entonces hacer cambios desde adentro, con motivaciones profundas que permitan que después de la motivación profunda me aparezco yo, me empiezo a amar, me autocuido, cambio esto, cambio B, cambio C, cambio D, porque debo cambiarlo. Porque ahora digo no. Porque ahora me atrevo a decir no porque antes estaba muerto de miedo. Ahora digo, pero ¿cómo estoy trabajando acá? ¿Cómo estoy en la casa aquí? ¿Por qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Por qué como así? Todas esas cosas quedan en tela de juicio cada vez que apareces tú en la ecuación. El ejemplo más clásico que muestro, el ejemplo del cigarro. Sin ánimo de enjuiciar nada, solamente poner un dato. Toda la gente en Occidente, nosotros sabemos que fumar hace daño. Y no poquito daño, ¿cierto? Hace mucho daño. En todos los sistemas lo sabemos. Sin embargo, fumamos. ¿Por qué? Porque no estoy presente en la ecuación de mi vida. Lo que yo quiero es el bienestar, es la gratificación inmediata que me entrega ese pucho. Cuando uno está entonces presenciando en la vida de uno, en el ser, ¿cierto? Cuando estoy ubicado ahí, inmediatamente ese pucho se cae. Y no cuesta. No, es que yo he fumado mucho daño, doctor. No, si lo que hay en el fondo, aquella persona que no deja de fumar, es porque no quiere. Pero le cuesta decirlo. Entonces, como no quiere decir que no quiere, dice que me cuesta. No, si esto es inmediato, yo formo parte de la ecuación, el cigarro se acabó al día siguiente. Hoy día se acabó. Porque estoy formando parte de esta decisión. Entonces vemos que la longevidad va muy de la mano con la posibilidad de yo desafiarme. Y el desafío más lindo tenemos el ayuno, que es no hacer nada, que está disponible para todos. Pero es que es muy caro comer sano. No, aquí no estamos hablando de comida. Es no comer. ¿Y cuánto? 3 días si querés, un día. Voy a hacer el tiro paréntesis. Para aquellos que tengan enfermedades crónicas, por favor, no está proscrito, pero tienen que ser guiados por un médico que los guíe. Aquellos que están sanos, ninguno está sano, pero imaginemos que estamos sanos. Aquellos que están sin síntomas, ¿cierto? Sin banderas rojas todavía, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Y qué tenemos acá? Entonces tenemos 3 desafíos. Hablábamos de la hormesis, ¿cierto? Del ayuno. Fíjense los fitoquímicos que me encantan tanto, ¿cierto? Que son aquellas sustancias que están metidas en las plantas, solamente en las plantas. Como el ser humano recibe las plantitas, estas plantas tienen aparte de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, etcétera, tienen fitoquímicos. Estos fitoquímicos responden en forma hormética, en el fondo entrenan a las células a ser mejores. Y tenemos también la restricción energética, el ayuno. Entonces, nutrición basada en plantas, ayunos, y más encima un trotecito o una actividad física, un par de planchas al día, un par de corridas, un saltito a la cuerda, un par de sentadillas, algo que te haga mover, son desafíos que permiten que tú tengas resistencia a la enfermedad. Lo que estás haciendo es decirle, para, ¿dónde vas tú? No, es que soy el diabetes, vengo para acá a estar contigo. No. ¿Por qué no? Pues si tu mamá tuvo diabetes. No, porque ahora yo sé que no es hereditario, no sea tramposa. Su diabetes malula. Claro, que nos dijeron eso, que era hereditario. Entonces, ¿qué ocurría? Que la abuelita tenía diabetes, la mamá tiene diabetes, y la hija está esperando. Como que no, yo tengo 22 años, ya, mañana me llegará. Como que viene y va a llegar. Y la diabetes tipo 2, no hay nada menos hereditario que la diabetes tipo 2. ¿Qué heredamos? La forma de comer nomás, los panes en la mañana, los panes en la tarde, los panes en la noche. Las marraquetas, 3. Pero son 3 nomás, doctor. Entonces, cuidado con esto, porque no existe. Y actualmente sabemos que la diabetes es reversible, al menos hasta los 6 años. Fíjense. O sea, tú tuviste la diabetes el primer año. Antes pasaste por resistencia a la insulina.
luego con intolerancia a la glucosa o prediabetes, luego diabetes. Y ahí tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años para decidir curarte. Decidir. Pero una decisión que no puede venir desde el mío porque es un cambio profundo de vida, completo. Y dentro de eso entonces tenemos la posibilidad de acceder a esta triada sencillita, plantita, ayuno, actividad física, que es muy caro, ¿no? Porque esto es feria, esto es no comer y esto es un poquito de ejercicio en cualquier lado. Entonces acá no nos engañemos, que la mente, recuerden que la gran amiga del programa Miedo, ¿qué quiere? Que no hagan nada. Haz las cosas tal como siempre han sido. Porque así es, para que vayan a escuchar esos gallos que están hablando tonteras, quédate tranquilito, estáis bien. Es que no estoy bien, ¿estáis bien o no? Bueno. Y podemos resistir entonces la no entrada a las enfermedades y tener una vida libre de enfermedades. Ahora, pero doctores, que yo he hecho todo eso y me enfermé. Sí, es que está la lectura también la otra. Esto lo único que hace es el siguiente ejemplo siempre doy. Es como meterse al río, ¿cierto? Con una caída de 500 metros hacia abajo, hacia el mar, a poto pelado. O la otra, me tiro al río, pero con mi canoita, con mi traje, con mi remo, mi casquito. Los dos podemos llegar al mar, ¿cierto? Pero ¿cuál es la posibilidad de que va a poto pelado no le pase nada? Puede, ha pasado. Yo escuché a un abuelito que fumaba toda su vida y que murió a los 135 años haciendo sudoku del diario Mercurio, por ejemplo. Claro, entonces tenemos esos atajos que la mente te dice, uy, mira, yo escuché a un abuelito que fumó. Entonces, para no cambiar el hábito. Pero la posibilidad de que a poto pelado me pegue con la roca, me pegue con los palos, se me meta no sé qué, que es un jurercito por ahí. Es peligroso. En cambio acá, yo voy a tirarme con mi canoita, con todo lo que dispongo, mi remo, comunicado con afuera también, casquito, ¿y puedo que me dé vuelta? Sí, también. Pero estoy tomando todos los resguardos que están en mí para poder llegar al mar tranquilo. Si ponemos la probabilidad de enfermar uno del otro o de tener accidentes en el camino, claramente es sentido común lo que va a ocurrir. No hay mucha diferencia. ¿Y qué tenemos entonces? Cada vez que entonces ayunamos, vamos despertando unas moléculas milagrosas que son la sirtuina. Un grupo de moléculas que lo que va a hacer finalmente es que a través de la alimentación que uno lleve y el ayuno que tengamos, despertamos los vitagenes. Vitagenes que son sistemas celulares de homeostasis, te logran arreglar todo el cuento. Entonces esta cuestión está mala, vamos a apagarlo, vamos a pescar esto que está bueno, vamos a mejorar. Empieza a optimizar tu cuerpo a través de los vitagenes y como su nombre lo dicen, despiertan también el genoma de vitalidad. Entonces dejamos de sobrevivir. Que viene el lunes, viene el martes, ojalá que llegue el domingo, o sea, el viernes rápido, porque y ahí el viernes como que empezamos a sonreír. Llega el sábado, pero el domingo en la tarde, tipo 6:30 de la tarde, wow. ¿Han visto su cara, no? Póngase el espejo, 6:30, 7 de la tarde el domingo. Como que hay un poquito de taquicardia también, un poquito de ansiedad, a veces una lagrimita también, ¿cierto? El Blue Sunday, ¿cierto? El domingo triste, porque se viene la semana de nuevo. Y la rutina aparece, tacatá, tiquití, el lunes, martes. Entonces lo que estamos haciendo acá con ayuno es liberar ese estado de inercia que llevamos, que le llaman las salubristas en gringo le llaman el dysbiotic drift, que es como irnos en inercia hacia la vida en distrés, como aceptar que esto es parte de la vida. ¿Es el costo? No, no es el costo. Es el forma de vida que nos dijeron y que significa eso, enfermedad e insatisfacción. El formato éxito tradicional de la vida nos lleva a dos lugares siempre. A la enfermedad y a la insatisfacción, sin ninguna duda. Ahora, con cualquier nivel de bienestar, con mucho bienestar o poco bienestar, pero finalmente el desenlace es igual, insatisfacción profunda y enfermedad. Entonces la idea es liberar estos vitagenes, que son muy choriflyer, y que permiten finalmente llevar a que tengamos una vida longeva y sana. Pero, ya, perfecto, nos hace bien, nos da más salud, pero ¿y la conciencia de cuándo? ¿Qué onda la conciencia? Te quedó en el tintero. Nos venimos a hablar de conciencia acá. Lo que pasa es que mente sana en cuerpo sano, ¿cierto? Entonces yo tengo que partir por algo. Por eso que lo más fácil es partir por el cambio nutricional. Y vamos a ver por qué el cambio nutricional te puede condicionar una neuroquímica cerebral que permita que logremos la conciencia. Los efectores en todas partes. Nos beneficia el cerebro, el corazón, el hígado, las células, los músculos, la grasa, el intestino, a múltiples niveles. Y lo más entretenido, ¿qué es lo que le sugiere este signo? ¿Ah? Reciclaje, ¿cierto? Reciclaje, que está muy de moda también. Porque fíjense, los cambios profundos planetarios ocurren así. Tenemos que reciclar afuera y tenemos que reciclar adentro. Como es afuera adentro, como es arriba abajo. Entonces, esta tendencia al reciclar afuera
significa que también tengo que reciclar adentro. ¿Y saben qué ocurre entonces? Que sí, el año 2016, nuestro amigo Osumi, ¿cierto? Premio Nobel de la autofagia, hace 2 añitos atrás. ¿Qué es eso? La autofagia es la capacidad del cuerpo de reciclar. Me autocomo. ¿Qué hago entonces con la autofagia? Yo tomo los restos celulares, los meto en el lisosoma, les tiro mis enzimas, destruyo y con la maquinaria que quedó armo. Entonces voy reciclando aquella suciedad que nunca logré reparar porque nunca hice autofagia, porque nunca ayuné. Entonces ayuno, ¿qué es lo que es? El principal soporte a la autofagia. La principal activación de autofagia está inducida por ayuno. Uno de los elementos más importantes a la hora de limpiar y reciclar nuestra basura. ¿Y qué beneficios entrega? Muerte celular programada, ordenadita, limpia, enfermedad neurodegenerativa, corazón, envejecimiento, enfermedad autoinmune, diabetes tipo 2, cáncer, etc. Una cantidad de beneficios solamente por no hacer. Es que está tan cara la comida. ¡No comas! Después todo famélico. No. La idea es que sea, obviamente, ayuno racional. Ayuno racional, ¿ya? Pero por supuesto que puedo despertar entonces esta tremenda capacidad que está perdida. Y somos los grandes acumuladores, como mal de Diógenes. Primero flexibilícense, 16 horas. Sé que es mucho, pero háganlo. 16 horas, 2 semanitas, todos los días. El clásico, de 8, o sea, de 10 a 6 de la tarde. De 10 a 6, de 10 a 6, de 10 a 6, o de 8 a 4, o de 12 a 8. Ahí se come. 2 semanitas. Y después te puedes tirar uno de 3 días, 5 días, hasta 40 días. Pero el 40 días guiadito por alguien, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ahora, si es que estás en normopeso, ¿ya? Por supuesto. Todos los días. O sea, tú puedes hacer como estilo de vida. Como plantas 8 horas y ayuno 16. Tranquilamente. Líquido, ad libitum, por supuesto. Todo el líquido libre, exacto. Líquido libre, lo que tú quieras. Agüita, tisana, tecito, hierbita. ¿Vamos 10? Perfecto. Como nos quedan 10, vamos a apretar la máquina. Pero esa es la idea. Entonces, tranquilidad porque se puede. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en cáncer, lo puse aparte para que entendamos lo que la inteligencia del ayuno, porque esto es inteligencia pura. Si yo me tiro una quimioterapia, ¿cierto? La quimioterapia, ¿qué hace? Todos sabemos mata células y mata justos y pecadores, ¿cierto? Sin embargo, ayuno, cuando yo me aproximo desde el ayuno a la quimioterapia, voy así. Permiso, vengo a la quimioterapia. ¿Ah, sí? Sí, tírenme nomás. ¿Por qué? Porque me preparé. A las células sanas las blindé y a las células malas las dejé débiles. En el fondo, beneficio a las células buenas, sanas, y a las malas las dejo listas, preparadas para que se mueran rápido y se hagan más sensibles a los efectos quimioterápicos. Así que es muy interesante todo lo que viene. En este momento hay 8 estudios en curso, grandotes, de ayuno y cáncer. Y cáncer estamos hablando del paradigma de la disfunción celular microbiana. Entonces, si funciona en cáncer, por supuesto que en el resto de las cosas también es interesante entenderlo, que es el paradigma de la enfermedad sistémica. Entonces vemos también que, ojo, porque ahora nos damos cuenta que quizás la anorexia, entonces, el paciente que está muy enfermo con cáncer, no será un estado natural defensivo del cuerpo, en la cual él quiere no comer porque quiero defenderme y quiero atacar a estas células malas. Y algunos artículos nos están mostrando así. Vemos cómo la anorexia entonces propia de este paciente con cáncer es un formato natural basal de ayudas a tu cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros? Es que come, es que come, es que come. Parece que no es tan inteligente y por eso viene el tema de escuchar al cuerpo. Y se puede hacer. Entonces, ¿podemos pasar de hacer esta mano de obra calificada a seres más conectados y plenos? Se puede. ¿Y cómo lo logramos? El ayuno puede ser un tremendo motor. De aquí vemos el ayuno, ¿qué genera? Primero una limpieza interna, como dijimos. Genero autofagia, reciclo, limpio, activación de betagenes. Luego de eso, calma la mente, ¿cierto? Inmediatamente tiene un efecto secundario que es una mente más tranquila. Libre tanto de tanta chicharra mental, se tranquiliza, menos pensamientos y lentamente empezamos a entrar también con el equilibrio emocional. Mis emociones como que se armonizan, como que tengo todo más, la sensibilidad mayor, veo todo un poco más nítido. Luego viene la reconexión, como que me empiezo a amar también, porque es un momento intenso, es un desafío fuerte. No siempre estamos preparados para ayunar. Esto efectivamente te dice, tú estás llevando las riendas y te empiezas a reconocer, wow, yo puedo, yo lo logro, yo soy. Y luego vendría esta conciencia despierta donde me amo.
Y como me amo, cambio. Y como cambio, empiezo a autocuidarme desde la conciencia despierta. Y ahí nace entonces el autocuidado. Y entra un círculo virtuoso donde estás despierto, donde quieres cuidarte, donde tienes las herramientas, donde las empiezas a utilizar y empiezas a meterte en esto y se empieza cada vez a afinar un poco más. Pero tengo desconexión. Como sabemos, el pensar, el sentir y el hacer está desconectado. ¿Qué hacemos entonces? Como tenemos esta desconexión, pensamos en base al paradigma imperante, en base a las creencias, en base a la información disponible. ¿Qué hacemos con esa información? Hacemos. Sin embargo, hay algo que se desconectó, que finalmente es el sentir profundo, que es ese escenario que está en el supramental. Arriba de los pensamientos aparece el efecto intuitivo. Y la intuición la perdimos. ¿Por qué? Porque no la escuchamos porque tenemos miedo. Entonces hay uno que te entrega la capacidad de, efectivamente, hacer un sentir profundo. De aquello que estoy pensando, lo filtro con la intuición. Es al revés ahora. Antes, ¿qué hacíamos? Esta intuición la filtraba con la razón, y obviamente la razón ganaba, porque la razón no quería dolor, y la intuición te decía, anda al dolor. Ahora no. Ahora el pensamiento va en coherencia con el sentimiento, y el sentimiento finalmente te lleva a que tú hagas. Y cuando haces desde el sentir en coherencia con el pensar, aparece esta posibilidad de empezar a meternos con la coherencia sistémica que te haga despertar el sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común está como muy vilipendiado, pero es el menos común de los sentidos, por algo muy importante, porque no pertenezco al sentido común. El sentido común es la información que dispongo y la resueno con lo que yo sé en forma interna. Ahí aparece esa conexión muy linda. Entonces, cuando yo ayuno, lo que estoy tratando de hacer es darle énfasis al supramental, a este cuerpo que permite que tú vivas el intuitivo, el arquetípico de Jung, o como queramos llamarle. En ese habita algo que está muy conectado con nuestro nivel conciencial. Entonces, cuando yo accedo a vivir en intuición, siempre digo esto, la intuición es para la vida, para las decisiones de vida. La cognición y el pensamiento, el mental, es para el trabajo, para el hacer cosas del trabajo, desde lo cognitivo y lo intelectual. Pero para tomar decisiones de vida deben ser intuitivas para que te guíen al propósito. Entonces ese es el camino. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque del programa ego que todos nacemos, que es el miedo, ¿cierto? Podemos efectivamente, me quedan 5, estamos muy bien. Podemos entender que el oso goloso está bien, que el oso enojado también está bien, pero no podemos quedarnos solamente ahí. Porque si nos quedamos solamente en el service to self, servirnos a uno mismo, en el miedo pegado, yo lo único que estoy haciendo ahora es que tiro la pelota para adelante hasta que me llegue el momento de la insatisfacción profunda de la enfermedad. Para allá conducimos. Sin embargo, si aparece ayuno, yo efectivamente puedo empezar a despertar áreas cerebrales muy bonitas que están acá adelante. Hay una que es muy bonita, que es periorbitaria, que dentro de la corteza prefrontal. Esa área periorbitaria, cuando más densidad de neuronas yo tenga a través de plasticidad generada por la experiencia que vamos a tener, ¿cierto?, yo veo siempre el vaso más lleno. En cambio, cada vez que tengo menos neuronas de ese lado, veo el vaso medio vacío. La misma circunstancia. Entonces yo puedo empezar a meterme aquí con el búho sabio, ¿cierto?, con el conejo saludable, y dejar la ira, el enojo, el miedo para las condicionantes circunstanciales que ameriten, que son muy pocos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos cosas en la vida que son agradables, desagradables y neutras. Sin embargo, las que más censamos como importantes son las desagradables. Sin embargo, todo lo que es agradable y neutro no se censa, porque el cerebro miedo es sobreviviente, no es que sea malo, el que estábamos ahí en la cueva. Entonces, por supuesto que tenía que estar atento a las circunstancias adversas del ambiente. Y eso se quedó pegado hasta el día de hoy. Hoy no hay ningún tigre de dientes sable que nos quiera comer, no hay ninguna tribu que nos quiera decapitar. Sin embargo, seguimos viviendo en ansiedad. Y necesitamos urgente cambiarnos acá, donde habita la ecuanimidad. Y eso ha confundido, porque se confunde es que la felicidad, pero si la felicidad es eso, es la ecuanimidad. No es estar cagado de risa. No, es estar tranquilo ante las circunstancias, ecuánime, pleno, porque ya lograste ese estado, porque ya te amaste. Y como yo me amo, amo al otro. Pero no como el amor que lo entendemos nosotros, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, porque eso es apego. No, amor como estado, como vibración. Y ahí entonces logramos acceder a experimentar realidades diferentes. Ahí vienen, doctor, me están ocurriendo milagros. ¿No? Eres tú ahora que tu vibración, al cambiar, permite sincronizar con otras realidades de esa misma vibración. Entonces todo es demasiado justo. Si estoy en el miedo, la vibración baja, mi realidad es consensuada, la misma. Pero acá es diferente. Acá todo puede cambiarte. Entonces ayuno te permite lograr conectar con esas áreas.
¿Por qué? Porque derivan dos factores neurotróficos potentes, pero no hacen la pega sola. Si yo efectivamente ayuno y levanto factor neurotrófico derivado de la glía, factor neurotrófico derivado del cerebro, dos tremendos factores que ayudan a la plasticidad neural, pero si no practico en el ayuno, no voy a lograrlo, porque acá no existe la magia, acá existe la experiencia, experimentar la conciencia. Por eso que todos han dicho, trabajen adentro, ¿ya? Porque yo puedo leerme los 23 libros de los maestros más maestros, pero si no practico conciencia no voy a experimentarla y el cerebro no la va a experimentar, por lo tanto no la va a reconocer. ¿Y qué sabemos de ayuno entonces? Que activamos el sistema simpático, el sistema parasimpático. ¿Se acuerdan que el simpático estaba muy activo, que es el que se arranca de la víbora, y que está descansando, está inactivo? Bueno, ayuno ayuda a activar el parasimpático, que es uno de los elementos más importantes para lograr conectarme con ese yo tranquilo, con ese yo pausado, en ese momento en la noche, ¿cierto? Y respiro y tranquilo, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, logro un estado de estabilidad y flexibilidad, logro la capacidad de generar cambios profundos y persistentes en el tiempo. Todo eso se logra cuando estoy en modo ayuno, ¿cierto? Entonces logro capacidad de establecer cambios, los establezco porque los hago mío, prum, lo impronto. Y también que logro una flexibilidad mental porque estoy rígido. Es que hoy día comí, no importa, tranquilo, porque si estás rígido te vas a quebrar, debes ser flexible. Y ahí entonces empiezan a aparecer los fenómenos de la aceptación. ¿Y qué sabemos también? Esto es muy interesante, que el ayuno también mejora la microbiota intestinal. Y les paso el dato a los que no lo conocen. La microbiota intestinal es las bacterias del intestino. Son nuestras amigas coevolutivas. El 90% de ellas, de nuestras bacterias, viven en el colon. Comprenderán entonces que si ellas se alimentan de nuestros restos que digerimos, serán importantes los restos que metemos, y sabemos que ayuno entonces logra dos cosas. Mejora la diversidad y mejora la calidad de la respuesta metabólica de las bacterias intestinales. Y las bacterias intestinales, ¿por qué son importantes? Porque si yo no tengo una buena cantidad de bacterias intestinales con buena diversidad, la posibilidad de vivir tranquilo, ecuánime, alegre, satisfecho es casi tendiente a cero. Entonces ahí metemos la carretera doble vía. Pensamiento guata, guata pensamiento. Si yo no tengo bacterias adecuadas, están en disbiosis, porque vivo en miedo, como animales, como procesados, va a ser mucho más difícil tomar el control de mis pensamientos, porque los neurotransmisores, que se llaman psicobióticos actualmente, derivan del intestino. Muchos de ustedes han escuchado hablar de la serotonina, ¿cierto? Por ejemplo, y que se habla que es el neurotransmisor de la felicidad. Bueno, el 95% de la serotonina que ustedes tienen proviene del intestino. Está el 95% en las células enterocromafines. Por tanto, el 5% en el cerebro, el resto todo viene de abajo. ¿Y quién la produce? Nuestras amigas bacterias intestinales. ¿Y qué requieren ellas? Requieren fibra, requieren tranquilidad, requieren ecuanimidad y requieren ayunos para poder aumentar su diversificación. Y ahí entonces logramos pausarme, me pauso. Una vez que me pauso, defino hacer. ¿Qué hacer? Hoy día voy a apreciar. El efecto de la apreciación neurobiológica es gigantesco. Cada vez que yo aprecio es un momento de conexión mente-cuerpo. Ya la mente no está en el que tengo que hacer después. Estoy aquí, apreciando. Y una vez que aprecio, ¿qué hago después? Viene el subproducto que viene anexado a la apreciación, que es la gratitud. Agradezco. Solito llega. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a aceptar. Y ahí entonces empiezo a generar lo que es lo más poderoso que existe, que es la capacidad de aceptación total. Y ahí viene la libertad. Ahí viene el hecho de yo soy libre cada vez que yo acepto cada cosa, porque ya entiendo el trasfondo. Está todo perfecto, se libera del juicio, te liberas del dualismo. Pero para eso tengo que entrenar esta mente. Entonces no basta con las ganas, tengo que practicar, experienciar y vivir la conciencia. ¿Y luego qué hago? Bueno, luego descanso. Y se forma el mantra del Dahab, ¿cierto? Me detengo, aprecio, agradezco, acepto y descanso. Pero para eso, ¿qué necesito? Nuestras amigas bacterias. Entonces, si yo ayuno, efectivamente entrego bacterias para que puedan ellas entregarme los metabolitos, ¿cierto? Estos grupos enzimáticos que hacen que aparezca serotonina, norepinefrina, GABAérgicos y finalmente dopamina. Si no tengo una buena microbiota intestinal a través de una buena nutrición, la posibilidad de tener la neuroquímica que me permita vivenciar esto realmente va a ser mucho más difícil. Y ahí logramos entonces entender que si viene de fábrica está bien, el cerebro 1, reactivo, emocional e inconsciente, podemos efectivamente relegarlo a un lugar donde lo tengamos ahí, por supuesto, activado, pero en pausa, para cuando tengamos que reaccionar, para cuando tengamos que tener miedo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
sacamos el desconectado, nos empezamos a conectar, nos damos cuenta que tenemos un cerebro atento. ¿Atento a qué? A uno, que es amoroso, que vibra en satisfacción, en plenitud, en ecuanimidad, pero no forzado, sino cuando se logre la reconexión con esos centros. Y de ahí entonces logramos conectarnos con este cerebro 2.0, que permite que ahora aparezca este descanso tranquilo como tono basal. Y sobre ese tono basal de activación de parasimpático, yo voy viviendo bienestar, dolor, lo que venga, y lo hago pasar tranquilo. Y cuando venga un dolor no me cago de risa, lloro. Si me está doliendo, ¿cuánto? 2, 3 meses de tránsito por el dolor. Pero lo transito, lo recorro, lo camino, porque ahora ya no tengo miedo. Porque sé que es parte de la vida, sé que es parte del juego y está metido en mi proceso evolutivo álmico. Entonces, cuando viene el dolor desde el miedo, yo lo resisto. Quiero curarme, sáquenme este cáncer. No, acá me duele, porque estoy enfermo, pero lo transito desde la aceptación. Esas dos energías, resistencia y miedo, aceptación y amor, es lo que condiciona la posibilidad de lograr resultados poderosos. Y cuando acompañamos finalmente al ayuno, con este 4 en 1, que me encanta porque es súper sencillo, solamente requiere un pedacito de pasto, ¿cierto? O un pedacito con árboles, y hacemos el grounding, ¿cierto? Que es hacer tierra, con todos los beneficios celulares que tiene. Luego el Shinrin-yoku, ¿cierto? Que es los baños de bosque, originario en Japón y Sur Corea, con todos los beneficios que trae también en el parasimpático. Todo esto activa el parasimpático. Luego, respiración consciente, activando, ¿cierto? El nervio vago, el más largo del cuerpo, la kundalini que le llaman los yogis. Por supuesto, y si a eso le agrego sol terapia, activo lo más importante, la prohormona más importante, vitamina que tenemos, la vitamina D, que viene de ¿quién? Del astro rey, ¿cierto? El sol, y que está tan demonizada y que estamos todos con bloqueadores todo el día y que estamos viendo una pandemia de hipovitaminosis D, con todos los resultados que tenemos, que vivir como sobrevivientes. Así que ayuno, nutrición basada en planta, 4 en 1, técnicas que significan dejar de hacer, caminar un poquito descalzo, no comer, un poquito de planta, actividad física, súper sencillo. Otto Buchinger, médico alemán del siglo XX, ¿cierto? Que impulsó el ayuno. Cuando el cuerpo ayuna, el alma siente hambre. Y eso es lo que ocurre. Empieza a darte todos los elementos para mayor conexión. Así que, ojo, que existe una paradoja, que para el hambre espiritual, en la era de la abundancia, deberíamos ayunar. Muchas gracias, chiquillos. Tu proceso de transformación ya ha comenzado. Así como tú, ya son miles las personas que han tenido un despertar de conciencia y se han abierto a nuevas enseñanzas de luz, sabiduría, amor y fraternidad. En septiembre de 2018, la ciudad de Concepción tuvo su primer festival Mente, Cuerpo y Alma, junto a grandes relatores, quienes en más de 30 conferencias nos permitieron conocer más y conectarnos más con herramientas para aplicar en nuestro día a día. MCA Radio presentó Conferencias MCA Festival Concepción 2018, conectando con el corazón.